Askurkipan, takanitaki. Askero Gipanay, Tichiri. Askurkipan, Gitata William. A ver, hemos esperado que se conecten. Poco a poco se han ido conectando. Apenas son 6 todavía. Ya, van entrando recién. Ya, Kalian Tañani. Ya. Tenían que desarrollar sus ejemplos. A ver, ¿quién quiere leer? Chris Uliaran Moni. Ya lean sus ejemplos. Quiero que vaya Tichiri. Askurkipan. Yo voy a leer Tichiri. Sí, a ver si está bien. Dice Nayaj Irnaqawina, Chachapampiu, Pankanaka, Payanataki, Alhastanwa. ¿Está bien, Tichiri? No se entiende. ¿Qué quieres decir en castellano? Ah, ya. Yo en el trabajo con mi esposo, libros para cocina, vendemos. Ya, a ver, uno más ahora y no hay más. Ya. Nayaj Irnaqawina, Chachapampiu, Pankanaka, Hayañataki, Alhanstanwa. Ya, no, no está bien conjugado los verbos. Chachapampiu, ¿qué está diciendo? Con su marido. Pero estás Ah, diciendo en castellano, con mi marido. Chachaja, posesivo, ja, mi. ¿No ve? ajá. Ah, ya, Ahora, ya. igual. A ver, vamos a escribir tu ejemplo, ¿ya? Ya. Ya, me has dicho. Nayaj, ¿no ve? ¿No ve? Sí, Chajampiu. Chajampiu. Irna Kawina, ¿no ve? sí. Kawina. Kawina. Sigue dictando. En la cabina, libros para cocina, En vendemos. Aymara, pues, en Aymara, en Aymara. Ah, ya. Pankanaka, Hayañataki, Ya. Ayaña. Tak. Kanaka. ah, ya. Pañanataki, Alhanstawa. Ya. Alja. Sip. Alja sipta. Alja sipta, no, ya estás incluyendo a la otra persona, pero no a tu esposo. Es como si me estuvieras diciendo, estamos vendiendo a mí. Ya. Alja siptua. Ya. Ah, ya. Ya, ya, ya. 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 El otro no sé si está bien, dice Tataja, Utana, Gila, Gila, Gilahampiu, Kuyuja, Chuchucampi, Chiyasikiwa. Ya, sí, ya. Está más o menos. Ahora aquí identificamos. Nayaj, sujeto, ¿no ve? Sí. Nayaj, chacha, ambiguo. Deme un segundo. ¿Ve? Ya.
Ya, ahora sí. Nayaj. Y en este caso, esto iría aquí. Ya, esto sería complemento circunstancial. Esto sería objeto indirecto. Esto, ¿no? Payañatak pankanaka, esto sería objeto directo. Y esto es el verbo. ¿Ya? ¿Queda claro, no ve? Sí, ya teacher. Entonces, ¿cómo sería? Nayaj irna kawina chachahampiu payañatak pankanak alhasipta. ¿Oliki ya? Sí, Waliki ya teacher. Ya. A ver, ¿qué más? ¿Qué otro ejemplo más tienes? Aquí, tataja utana hilahampiu kuyuja chuchu campi chiwasi kiwa. A ver, ¿qué quieres decir en castellano? Mi papá en casa con mi hermano, la madera con picota cortan. Ah, ya. Entonces dices, mi madera, dices en el ejemplo. Pues madera nomás, ¿no? Cuyo nomás. Ah, ya, Cuyuja cuyo. es mi madera, ¿no? Entonces, conjugar un poco, ¿ya? A ver, ¿tienes otro ejemplo? Sí, tiulaja, uywa katuna, uwihanaka, walpas, walpastin, walpastina, alani. ¿Qué quieres decir? Mi tío en el mercado de animales, ovejas y gallinas Ya, pero comprará. tiula jaja, uywa katuna, ¿no? Iwijanakampi, Walpanakampi, compra, quiere decir, o ha Eh, comprado. comprará, ¿cómo se dice? Alaniwa, Ah, alani. ¿ya? Pues no tiene que ser Walpas, ¿no ve? Esa S es castellana, no es aymara. A ver, vamos a Ah, escribir. Tiula jaja, tiula jaja, uywa katuna, iwihanaka, coma, walpanaka, alani, o pues alanini, tiulajaja, uywakatuna, iwihanaka, o puede decir, en vez de la coma, iwihanakampi, walpanakampi, alanini. ¿Queda claro? sí, se ya teacher. Ya, ahora aquí identificamos, ¿no? Sujeto, ¿no ve? Tiula, mi tío, ¿no ve? Sujeto. Uywakatuna, esto es complemento circunstancial, ¿ya? Y Wihanaka o Alpanaka, esto es objeto directo. Esto es verbo. ¿Queda claro, no ve? Sí, está bien. Sí, se Ya. A ver, otro que lea sus ejemplos. Naya yatichiri Silvia, a ver, Uliaranim. churupan ichuta tajaja warmipampiwa oruro marcana aljan isipata machun pawaqtitu. Ya, a ver, vamos a escribir. No se entiende algo. Ichutata, jaja, Warmipampiwa Pampiwa, oruro marcana Oruro, Marcana, aljan isipata Aljañ, Isipata, machun pawaqtitu. Chumpa, Huajtito, ¿ya? Ichutatajaja, Warmipampi, Oruro Marcana, Aljañ, Isipata, Machumpa Huajtito, ¿ya?
Entonces, si ordenamos ichutatajaja, sujeto, Sujeto. ¿sí? Esto sería aquí también, ¿no? Esto es objeto circunstancial. El Ya, lugar, objeto, o complemento circunstancial, ¿no? sí. Ichutatajaja, oruro marcana warmi pampiwa, ¿no? Entonces, este warmipa va a ser objeto indirecto. Alhañ ishipata. Alhañ ishipata. Esto es complemento, objeto Indirecto. indirecto, ¿no? En este caso Sí. sería directo. Ah, no, igual, objeto indirecto. Sí, Machumpa, esto es el objeto directo. sí. Y waqtitu es el verbo. Verbo. ¿Ya? Yatichiri, teníamos que hacer con doble complemento circunstancial. Por Sí. eso yo lo tomé en cuenta Warmi Pampiwa, Oruro Marcana. En realidad los dos serían doble complemento circunstancial. Ah, ya. Entonces, eso sí podría ser como complemento circunstancial. Sí, ¿Ya? A porque ver, eso eran los ejemplos, los 5 ejemplos que debimos de hacer Papi, es buen día. doble complemento circunstancial. ya, perfecto. Entonces, tomando en cuenta eso, está bien su ejemplo. ¿Ya? Ya, ya, Karaki. ¿Ya? Timucuja, Hilapampiwa, Uywa, Uyuna, Uy, ya no leo mi propia escritura. Timucuja, Hilapampiwa, Uywa, Uyuna, Aguañata, Airunaka, Uywaparu, Liwaski. ¿Ya? Igual tienes la misma dificultad. Primero el lugar, ¿no ve? Entonces, Timocuja, Uywa, Uyuna, ¿no ve? ¿Ya? Hilapampiwa. Gilapampiwa, Papi, buen día. no soy tu papá, no soy tu papá. Entonces, pero tomando en cuenta el doble complemento circunstancial, Sí, el está bien, orden no estaría Gilapa, bien, ¿no? exactamente, como estás en el mismo caso, ¿no? Ah, ya, Está ya. muy bien. Ya. Entonces, el acomodado está, uno debería de ser adelante y el otro después, ¿no? Sí, A ver, este otro, a ver, el tercero. Sulkiri Cuyacajaja, Giliri Cuyaca Hampi, Argentina Marcana, Aljañataquiwa y Sinaca Chukuski. igual, el mismo problema, ¿no ve? Primero Ah, Argentina. ya. Ya, primero Argentina y el otro es, ya. Ajá, no podía diferenciar eso. Ya. Mayam Ullaririste, ¿Ya? Mamajaja, Giliri Puchapampi. Entonces, esto está igual. Salinas, Marcana, Aljañataquiwa, Manca, Payaski. ¿Ya? Sí, igual. Igual, ¿no? Sí, Primero tiene que ser el lugar. sí, Ya, waliki ya tichiri. Maya, ukama kikis karaki. ya, aquí está todo, ¿ya? Askicheña wakisiski. Ya, waliki. ¿Ya? ¿Qué tiempis? Naya Yatichiri, A ver, Ullaram Sandra. Yatin Uta Irtiri, Yatin Utana, Yatichirimpiu, Yatikiri Nakaru, Pankanaka, Wak Tasiki. ¿Ya? Yatichan, Yatichan Utan Irpireja. A ver, uno más léeme. Ya. Yatin Uta Irtiri, Yatin Utana, Yatichirimpiu, Yatikiri Nakaru, Pankanaka, Wak Tasiki. Ok, Walekiu. ¿Ya? ¿Ya casti?
El siguiente ejemplo, Larijak, Luraya Niwa, Irnakiripa Jampiu, Tiwanaru, Samiña, Samichasipki. Ya, eso no lo entendí muy bien. A ver, Mayam Bullaranismo, ¿sí? Ok. Larijak, Ya, Luraya Wina, Irnakiripa Jampiu, Tiwanaru, Samiña, Samichasipki. Mi ya. tío con su trabajo. Sí. Ya, Irnatiripampiu, no Irnatirihampiu, ¿no? ¿Ya? Ya está bien. ¿Ya? ¿Está bien? Otro ejemplo. Otro ejemplo es Ipalahak, Utanapaj, Larihampiu, Ipasirijaru, Manca, Mancasipki. Igual, Utapana. Ya. Ya, no está bien. Utapana. Sí. ¿Y En acá la sí? casa, en su casa, quise decir Yatichil. Exacto, Utapa, su casa, ¿no? Utapana. Ya. ¿Y acá Paisuma sí? Yatichiri. Sí. Otro Ya. es Ipasirimag, Canicha, Masinacapa, Anuru, Pecota, Anatasipki. Ya, igual la misma dificultad, ¿no? Ok, ya. A ver, me está diciendo, y Pasirimaj, tu sobrino, me está diciendo ahorita. Sí, ¿Qué quieres con, decir? ¿Es sí, eso no. lo que quieres decir? ¿Tu sobrino? ¿O mi sobrino quieres decir? No, mi sobrino. Y Pasirijaj. Ipasirijag. Sí. Ujú, Ujú. Con ya, sus compañeros en la plaza con el perro están jugando con pelota. Eso quise decir Yatichiri en ese ejemplo. vale, que es que ya. Ya, Karak, a ver, está bien. Ya, Ya. ya, Karak, Kikitis. Naya, Solamente. A ver, Yaranim. Kulyakaja, Aenachan, Hilapampiu, Anoru, Chaka, Churasiki. Ya, hola, aquí. La dos. Nayaj, Marcajan, Hakina Campiu, Kuyuru, Uywanaka, Anakisipta. Vale, aquí. Asno, Hawiran, Wakampiu, Ikintañataki, Uma, Huchanta Sipki. Ya, hola, aquí pone. Pablo, Tacna Marcana, Warmi Pampiu, Wawapataki, Chica Alasipki. Ya, Hilir Hilapaj, Alayan Sulka Hilapampiu, Tijona Cañataki, Hisku Uskunta Sisipki. dale, aquí. Eso sería todo. 5. Muy bien, vale, ¿qué opina William? Ya, Kasti, Kaisu. Kitis. Yo ya Tichiri, Ya, Vigida, Yaranim. no sé si estaba bien, pero Mamaja, Uyu, Culiacampi, Huacaru, Milka, Sawir, Sarapje, Ya, Xilaja, Okuru, Culiacampi, Sumapini y Sinacampi, Sarawi. El otro, Culiacaja, Suma Anuruja, Aychampi, Manca, Liwaski, Tataja, Hiscalchiparu, Manca, Jaiwa, Ucata Churiwa. El otro, Nayaja, Olunja, esto no lo entiendo mi letra. Olunajam,
Kuluna Hampi. Cham. Ah, no, esta de Tichiri está mal. Ya casté. Esos son los Nayaja cuatro. Yatitiri. Ya, ahorita, a ver, ahorita vas a leer, Michael. Brígida, entonces está bien, pero hay que corregir algunas palabras, no se entiende, y hay que conjugar bien, ¿ya? Ya Tichiri. Ya, ahora sí. ¿Qué tienes, Michael Ollaranim? Asquirukipan Yatitiri. Asqueroquipan. Voy a dar algunos ejemplos, licenciados, pero me va a corregir si estoy mal también, ¿ya, licenciado? Ok. A ver, el primer ejemplo va. Wawaja kanchan mamamampiu disis tritatekiu piluta anataski. Es un Ya, ejemplo. ahora me has dicho El mamá segundo Jampio. ejemplo es, Ya, dale, dale. sí, disis tratakiu piluta anataski. O sea, para distraerse, no sé cómo se distraerse en Aymara, así que lo estoy aymarizando. Disis tritakiu, kiwa, ¿no? Disis Ya, tratakiwa, no se entiende para ya. distraerse, ¿no? Puede ser ¿Ya ve? Samara Ñataquiwa. Pero, ya, también, ¿no? Con eso creo que Ahora, sería tal vez mejor. Piluta anataski, Oaxaca, sí. El, seg- Canchana, el otro ejemplo, mamá. Ya, dale, dale. ya, muy bien. El segundo ejemplo sería Awichahaj, Chojasibinin, Achachilahampiu, Dibución la Ikuchuta Toktasiski. Ya, ese Ya, es el segundo ejemplo. El tercer ejemplo, Ullekajaj, Tizaguadiru marcan Tatahampiu, Alajañatakiu, Isi Alaski. ya, El cuarto ejemplo sería Nayak Koyun Achachila Hampiu, Mancaña Takiu, Choque Satán Yaputas Tana. Y el quinto ejemplo sería el último. Humag Karuru Mamama Piu, Hayaña Takiu, Utajaru Sarañani. ya. Bueno, ¿Cuál es eso que? puedo realizar. Sí, ajá. Ya, te falta conjugar algunos de la mejor forma. Por ejemplo, el primero, ¿no? Dices, Ah, ya, Oaxaca. como yo, o sea, lo que no se ha depositado enero y febrero. Ya, Brígida está Oh, con el micrófono prendido. Ya. Entonces decía, eh, tu primer ejemplo, el mamaja no está conjugado bien, ¿no? A ver, léeme, eso solamente está donde dices mamaja. a ver. Guaoja Canchan, mamá Mamá. Pampiu, Ah, ya. mamá Entonces, era la Pampiu. lectura. Sí, Ah, ya, está bien. sí. Lo Guaoja otro, Canchan, mamá Pampiu. Sí, el otro era el de Awicha, Pollona Satasipta, ¿no? A ver, ¿cómo era? Achilajampeo, Pollona, Achilajampeo, Mancañataque, Choque. A ver, léeme, es la última Choque parte. Sataña, El ejemplo Choque 4 Sataña, era ya. Yapuchasctana. Sí, Ya, a ver, puchas, voy a comenzar a leer. ¿Ve? eso es englobar a todos. Entonces, me estás englobando a mí, a todos tus compañeros. ¿Me dejo entender? Entonces, esa conjugación Ya, ya. no está bien, ¿no ve? Entonces, ¿qué pues? Ya puchasip Ya, entonces. ta, ¿no ve? No, ya Directamente a los dos, puchasip ¿no? tan, Yapuchasik. ¿no? Ya puchasip Ya, tua. ahí. ¿Ve? Nada más, el resto está bien. Ya, Gracias, dice. Paisuma. vale que ya casté, quitis, yaranini, Naya Yatichiri. ya, Janina, El primer ejemplo, Ipalaja, Coyuna, Puchapampiu, Chillar, Huacaparu, Sumamanca, Lihuasipki. ya, vale que, Tataja, el segundo ejemplo, Tatajaj, Huasuruj, Gilajampiu, Mamajaru, Isi, Alasipki. ya, Awichajaj, Utapana,
sulka hampiu, hanko, pisiparu, suma manka, churasipki. Ya. Nayaj, utahana, masihampiu, achilaharu, manka, payasipki. Ya. Y el último, tiulajaj, katuna y palahampiu, mamaharu, tanta, alasipki. Ya, esa parte, los dos últimos, la conjugación, ¿no? Por ejemplo, dices, ¿cómo es? A ver, uno más léeme. Lo último. Tiulajaj, katuna y palahampiu, mamaharu, tanta, alasipki. Ah, ya, tu mamá vende en el mercado y le están comprando a tu mamá. Sí, Ah, ya, si es así, está bien. Yo había entendido que estaban comprando pan para tu mamá, ¿no? Entonces ahí sí hay que conjugar un poco diferente. Pero si tu mamá vende y le están comprando a tu mamá, está muy bien. ¿Ya? ¿Vale? Ya teacher. A ver, Amalia. Mamajaj musta achunaka alfiriwa sari aturu. Ya, ahora no estás cumpliendo la regla, el orden. Sí. Tiene que ser, el verbo tiene que ser final, ¿no ve? Y jatu es verbo. No. Ah, entonces está mal, ¿no ve? Y no se entiende cuando no tiene la estructura. ¿Ya? Entonces, jatu tiene que estar al principio. Mamaja, jaturua. ¿ve? Ya, a ver, otro ejemplo. Aturu musta achunaka alfiriwa sari. El otro Sari sería. o Saraski. ¿No ve? Sí. Ya, está. Ya. Siguiente. Nayaja, marca jarua, yapu. Nayaj marca jarua saraja. Yapu, yamayuriwa. Ya, pero Eso. igual el saraña es verbo, ¿no ve? Tiene que Sí. ir al final, ¿no ve? Entonces, ¿qué tienes que decir? Nayaj, marca jarua, yapu, yamayuri, saraj. ¿Se Sí. entiende, no ve? Sí, sí. Sí. Ya. Creo que Otro. está lo mismo. ¿No quieres? O Anakaja Yatiqa Tana Wali Ya. ¿Dejaste? Kullakahampi Hilahampi Auti Anakaya Yatikasipi. Ya. Eso es. Igual. Sí. Ya. Igual hay, por ejemplo, Hilajampe, Cuyacajampe. ¿Qué me quieres decir? Auto Apnakaya Yatikasipi. Auto, Están apnakaña, aprendiendo a yetichasip. usar auto. Ah, ya te casip, que entonces, no, Sí, Yatikasipi. Ah, ya. Bien, Hilahampi, cumple Kullakahampi. los estos, pero no lo que hemos dicho, ¿no ve? Doble complemento circunstancial, ¿no ve? Eso me faltaría. Sí. Ya, eso faltaría. Bien, gracias. Sí. Ya, vale, que yo, quitéis ya kaj. Naya ya tichiri, A ver, Lidia. pero creo que está mal. Ya, Hilaja, chukiao marcaru, cañascu pampi, hichuru, irnaqeri usari. ya, vale, que yo. Ay, sí, qué suerte. Me costó tanto. María Taquina, anu pampiu, muitas, mancaña taquiu jutasipje. Ya, vale, que yo. Oh. Nayaj, utahana, chachajampiu, patun camara, jacasiptua. Ya, vale, que yo. Luego Nayaj, oruro marcana, mama hampiu, isinak, aliri, sarapja. Ya, ururu marcaru. Eso Ya, no podía aquí. Ah, oruro marcaru, mama hampiu, isinaka, aliri, sarapja. ¿Está bien? sí, vale, que yo. Ya, Eso no casté. más. Ya te Ya, muy bien. Kitis, ya acá. Hanet Kitis. Ya, Maya Tichiri. a ver, Rolando. A ver, primero. Tataja, Jawirana, Culiacajampiu, Alpachu, Uma Churasipki. Ya, El segundo.
Kullakajaj, payan utana, hilahampiu, suma manka pukuna, payapjatainawa. Ya, En tercero, Kullakajaj, hichuruj, tatahampiu, marca choque a la sipkiwa. ya, Esos tres nomás pude realizar ya, Tichiri. ya, waliki ujilata rolando. Bien. ¿Qué tiene acá, Campis? ¿Qué tiene acá? ¿Huequejaya? Ya. Bien, entonces lo último que hemos visto es sujeto, complemento circunstancial, objeto indirecto, objeto directo y verbo, ¿no ve? Esto tal vez la estructura más un poco compleja, digamos, ¿no? Pero que esto es tal vez el que más se utiliza también. Eso hay que tener bien claro, ¿no? Ya, entonces en Aymara hemos empezado de lo más simple y llegamos a esto, ¿no? Pero sin embargo nos falta uno, ¿ya? Ahora esto es, ¿cómo decimos? Lo más usual, ¿ya? El complemento circunstancial, que sería el lugar, básicamente llevamos al principio, ¿no ve? Entonces cuando la llevamos al principio, lo vamos a denominar simplemente como ubicación temporal, ¿ya? Entonces sería, a ver, de esta forma, ¿no? Lápiz. Vamos a borrar todo esto. Entonces lo que estoy diciendo, ¿no? Ubicación temporal más sujeto más objeto indirecto más verbo, ¿no? Entonces esto que fungía, digamos, el lugar de complemento circunstancial, lo llevamos adelante y eso simplemente nos marca el tiempo, ¿ya? Ahora, solamente puede ser con el tiempo, ¿ya? Ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo puedo colocar? Ya. Hichuro nayaj panka alja. Hichuro nayaj panka alja. Entonces, hemos visto este complemento, esto es verbo, ¿no ve? Panca es objeto directo o indirecto. En este caso es directo, ya. Aquí cambiaremos, objeto directo. Porque no hay, cuando hay objeto directo, hay objeto indirecto, ¿no? En este caso, objeto directo. Nayaj, ¿no? Sujeto. Y esto, hichuro, que me está marcando el tiempo, va a ser ubicación temporal. Hanat hanech kanaki. Hasaki hayam. Hasaki tanich, hanat tanich. Hola, ¿me escuchan? Un ejemplo más, por favor. Ya, esto ya hemos aprendido, ¿no? Esto ha sido nuestro primer ejemplo, ¿no? Sí. Lo único que estamos aumentando es el tema de tiempo. Ya, entonces yo podría decir, a ver, vamos a poner otro ejemplo. Wasoro tatajaj choque llamayutaina. Entonces, identificamos tataja, sujeto, choque, objeto directo, llamayutaina, verbo, y wasuru sería ubicación temporal. ¿Queda claro? Hanatanicha. Sí, Sayatichiri. Ya, a ver, escriban un ejemplo todos. Peltapam. Ma kananchawi, maunyanchawi. Takeni, hanak sarasa.
¿Puedes decir mi ejemplo? A ver, Ya. Anchitaj nayaj anta ala. Walekiu. Waleki poneo. Ya casting. Se puede manejar en la ubicación temporal días de la semana. Ya, podría ser. Samañ uruna ayapatarua sara. Ya, ¿Alguien siete? Walekiu. Ya. Waleki poneo. Y si lo antecedo al día de la semana, Haruru Samañ Uruja, igual sería ubicación temporal. Correcto. Vale. Ya casting. Yo ya tichiri. Ya, Karuruja, ya, mamaja, manka churataina. ya. ¿Está bien? A ver, a ver. Haruru es futuro, ¿no ve? Así. Oh, perdón, pasado, ¿no ve? Ya, hasta ahí estamos bien, ¿sí? Sí, sí. Ahora tu verbo no está conjugando. A ver, uno más léelo. Karuruja, mamaja, manka churataina. Churawi sería, ¿no? No, pues churani, futuro, ¿no ve? Churani. Haruru es futuro, es mañana, ¿no ve? Sí, Pues me sí, estás sí. diciendo, mañana mi mamá comida había dado, ¿no ve? Pues, ¿cómo Sí. puedes decir eso, no ve? No, Sí, sí. ¿no ve? Churani. Sí, ya tichiri. Churani. Ya, Gracias. ya casté, Naya ya tichiri. ya, Hichuru naya chukiagu marcaru sara. ya, muy bien. Ya ¿Puedo casté, consultar algo, Yatichiri? sí, Como estoy diciendo, Karuruja, Samañ Uruna, Ayapatarúa, Sara, el sujeto, ¿cómo estaría expresando ahí? ya, el No estoy sujeto, diciendo Nayaja, no estoy diciendo Nayaja. ya, pero se sobreentiende. Ya. ¿Cómo se llama? Tiene una denominación eso. El sujeto está implícito ahí, Ujú. ¿ya? Pero podrías decir, ¿no? Karoro samaño oroj, nayaj, Ya. chayapataru, sará, ¿no? Para que sea claro el ejemplo. Exacto, pero se entiende, o sea, hay algunas Sí, veces que no es necesario colocar, igualitos en castellano, ¿no? No me acuerdo, sí, tiene una denominación. Entonces, eso es, ¿ya? ya, gracias. ¿Ya? ¿Qué te dice acá? El mío, profesor, a ver si está bien. ¿Ya? Karuru y Pasirija, Hawirana Sarani. ¿Ya? Hawiraru sería, ¿no? Hawiraru, Hawiraru. ¿sí? Ya. Ujú. Muchas gracias. Hawiraru. ¿Ya casté? ¿No se escucha? Alguien está diciendo, ¿no? No escucho, no Muy escucho. alejado está. Nayaha Kullakahampi, Anatiriu Sarapha. ¿Ya? Olequio. ¿Está bien, Tichiri? Pero te falta la ubicación temporal, ¿no? Sí, Pacha Uruja, Pacha Ya. Uruja, hemos dicho Pacha Uruja, Kullakahampi, Anatiriu Sarapha. ¿Ya? Olequio. Gracias, Tichiri. ¿Qué tiempes? Naya ya tichiri. ¿Ya? A ver. Haruru hilataja utapa sarani. ¿Ya? Kunampes. Olequio. ¿Ya? ¿Qué tiempes?
¿Ya? ¿Alguien más? ¿Deja ya? Ya, vale, creo que te empiezo. Muy bien. Entonces, con eso estaríamos terminando. No sé si tienen alguna pregunta, algo. Con esta buena cachuti. Todo estos son, ¿cómo se llama? Todas estas tres, en realidad tres estructuras estamos manejando, ¿no? Serían conjugación de oraciones, ¿no? Sí, eso es, oraciones, es esto. Ya. ¿Ya? Son oraciones. Y básicamente, quieren escribir lo que sea, se van a basar en esto, ¿no ven? Con esto ya pueden escribir textos, ¿no ven? Sí, ya pueden escribir textos, sus conversaciones ya lo pueden hacer de la mejor manera, ¿no ven? Ahora, para escribir esto, tal vez lo que necesitan es recordar la conjugación de verbos, ¿no? Ahí están fallando algunos. O en tema de lo que es el manejo de los sufijos, ¿no? Principalmente posesivos. ¿Ven? No, eso es todo. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Todavía hay más sufijos? Sufijos, les voy a pasar lista. Hay varios. La mitad creo que hemos visto. ¿Alguna pregunta? Ahorita les voy a pasar. Estoy armando. Pero ya está terminado. ¿Alguna pregunta que tengan? Para la producción de textos, también sería tal vez tener en claro los signos de puntuación, ¿no? A los signos de puntuación, el uso de la coma, el punto, ¿no? Eso, todo eso, tal vez un poco para... Y ya tengo grabado un video, les voy a pasar eso para que puedan profundizar, ¿ya? Vale, que... ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nada? Ya. Muy bien. Entonces, a ver, nos falta ahora lo que es el examen final, ¿no? No hemos hecho actividades, simplemente hemos leído en todas las clases, todo eso. Entonces vamos a hacer un examen final que va a consistir en escribir un texto, ¿ya? Entonces vamos a escribir un texto, obviamente corto. Voy a borrar esto, ¿ya? Ahora ustedes tienen la opción de crear uno, copiar de otro lado, preguntar a alguien, ¿ya? Por lo general, tiene que estar escrito ya bien en función a esta escritura, todo eso, ¿ya? Cuento, ¿ya? Cuento. Puede ser poesía, cuento, poesía. A ver, ¿qué más podemos escribir? Canciones. Canciones. Poesías y canciones. Esos tres. Uno de cada uno. ¿Sí? Ya, Tichiri, ¿se puede traducir un cuento, o sea, traducir un cuento de un libro? Exactamente. Pueden traducir, pueden buscar uno en Aymara, pueden preguntar a alguien, a sus abuelitos, a sus papás, a sus mamás y escribir. ¿Me dejo entender? Sí, ya, Tichiri. ¿Ya? Entonces, Adivinanzas uno de también. cada uno. ¿Ya? Uno de cada uno. Eso va a ser el examen final. O sea, los tres, no uno de los tres. No, los tres. Un cuento, una poesía, una canción. ¿Ya? Eso va a ser escrito. Pero como ya saben, hay que grabar un video. Van a grabarse con cualquiera de estos, ¿ya? Entonces, digamos, mi video puedo contar un cuento, ¿ve? De lo que ya han escrito. O puedo hacer una poesía. O puedo cantar una canción. ¿Me dejo entender? Esto, uno de ellos va a ser para el video. Entonces, ¿qué me tiene que presentar?
trabajo escrito de los 3, ¿no ve? Y video con 1. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. ¿Ya? Entonces, No podría ser sí, noticia adelante. más. Ya Puede ser. noticia, pero mucha política, ¿no? Entonces prefiero no. ¿Ya? Ya. Porque es solo política y al menos a mí no estoy en ese, no me agradan las noticias, ni veo televisión, ¿ya? Entonces solamente esto. Ahora, si quieren algo más, pueden escribir frases, pueden escribir, no sé, adivinanzas, ¿sí? ¿No? ¿Ya? Entonces, abierta, digamos, pero mínimamente estos 3, ¿ya? ¿Se ha entendido? El video va a ser, puede ser de un cuento o de la poesía o de una canción, quiere decir. Exactamente, ¿no? Ya. De cualquiera de estos 3. ¿Me dejo entender? El escrito es de los 3. El escrito es de los 3. El video es solamente de cualquiera de estos 3. Por ejemplo, a mí me gusta cantar, digamos. Entonces yo voy a cantar en mi video, ¿ya? Queda Pero claro, si ¿no no ven? tenemos buena voz. Cuentas, pues, ¿no? Cuentas. El cuento estaría. ¿Ya? Se usaba, ¿no? Se usabe, ¿ya? Cuento, ¿ya? Bueno. Ahora, Poesía. ¿cómo van a...? Sí. Tiempo de duración del video. Dependiendo de la duración del cuento, poesía, canción, ¿ya? Una canción, ¿cuánto dura? Generalmente 2 a 3 minutos, ¿no ve? Sí. ¿Ya? Entonces va a ser máximo 5 minutos que van a hacer, ¿ya? Pues dependiendo de la duración. Por ahí a alguien se le ocurre un cuento, no sé, pues de 20 minutos. Digo, ¿no? ¿Quedó claro, no ve? ¿Y a Tichiri con su traducción más hay que escribirlo o solamente en Aymara? A ver, ¿cómo podría ser? Aymara. Solamente en Aymara, ¿ya? Porque se van a complicar, ¿ya? Sí, nos llevaría más tiempo en hacer. Sí, El solamente en cuento, Aymara. la poesía y a Tichiri, ¿tenemos que crearlo o es que podemos copiar de No, algún libro? ya les he dicho, pueden copiar, pueden crear o pueden preguntar a alguien, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto tienen 3 opciones, ¿no? Entonces van a poner, digamos, el título, ¿no? Entonces, título. Digamos que han copiado, pero van a colocar el autor, ¿ya? Entonces, digamos que han copiado, no sé, de Félix Laime, digamos. Entonces van a colocar autor, en este caso, Pelqueire, ¿no ven? Entonces, digamos, Félix Laime, ¿no ven? Ahora, digamos que ustedes han creado, entonces Pelqueire ponen su nombre de ustedes, me dejo entender, ¿no ven? ¿Sí? Ahora, digamos que han traducido, digamos, no sé, una poesía, digamos, de Óscar Alfaro, digamos, ¿no? Entonces, Felquiri, Óscar Alfaro, ¿no? Jaco Kipiri, digamos, no sé, Lidia Franco, ¿no? Me dejo entender, ¿no ve? Hanardi, Hanichi. Traductor. Sí, Jaco Kipiri, traductor, entonces, el que traduce. Entonces, siempre van a poner así, ¿ya? ¿Esto para cuándo sería, Tichiri? A ver, eso fijaremos el tiempo. ¿Hasta cuándo creen que pueden terminar? Pero no tiene que pasar, ¿no? ¿Cuándo hemos empezado? El 6 de diciembre, ¿no ven? Sí. Tendría que ser máximo hasta el día domingo 3 de abril, ¿sí? Una semana completa para hacer todo esto. Un poquito más. Puede ser un poquito más. Sí, Un poco más. No, si les doy más tiempo, igualito, ¿no? Van a ser el último día, ¿no ve? Ya les conozco y conozco a todos los estudiantes. No, eso es verdad. Sí, Eso es igualito, verdad. por más que les dé un mes, un año de tiempo, igualito van a ser los últimos 2 o último día. Entonces, no se trata aquí de tiempo. El día Última hora. domingo 3 de abril, el plazo fatal, ¿ya?
Y así el día 6 ya va a estar el informe para sus certificados. Ya voy a mandar. ¿Vale, ya? Puede ¿Y ser para el dónde lunes. vamos a cargar? ¿Hay Ya algún...? les voy a mandar eso. Yo les voy a Ay, mandar. Ahorita voy a ay, generar. ¿Ya? ujú. ¿Alguna pregunta que tengan? Y a Tichiri, ese mismo día, hasta el 3 de abril, hay que entregarle el escrito y el video más, ¿no ve? Correctamente. Ya. Está bien, gracias. Directamente a su WhatsApp, ¿no, Yatichiri? Les voy a mandar un formulario. ¿Ya? Ahí. Porque mi WhatsApp se va a llenar de memoria. ¿Ya? Les voy a mandar como Ahí. anterior curso, ¿no ven? Les he mandado para que suban, ¿no ven? Así les voy a mandar, ¿ya? A ver, vamos a ver. Si están muy bien los trabajos, podemos publicar como el anterior. Todos ya tienen el libro, ¿no? El anterior ya les he pasado el libro, ¿no ven? ¿De todos está publicado o no? ¿O falta? ¿Han leído las conversaciones? Sí, de mí no está. Ya, Kiri, Sí. ¿podría mandar de nuevo? Es que como mi celular me robaron, estaban ahí todo y no lo tengo. Ah, ya. Vamos a mandar de nuevo. Por favor, ya, Kiri. Ya. Entonces nos podemos animar, pero vamos a ver cuántos presentan, cuántos terminan. Hasta el momento son 14, ¿no? Pues 14 es muy poco, ¿no? ¿Ya? Solo somos 14. Ahorita en este momento. ¿Y dónde quedaron los otros? Ya han ido Son, desertando poco a poco. somos Muchos se, que se duermen, Esto es seguro. constancia, ¿no ven? Entonces, a muchos les gusta así un día, 2 días, así a lo rápido y ya está, ¿no ven? Pero así tampoco se aprende. Sí. Se aprende para un momentito, después ya está, ¿no? Ya, muy bien. Entonces nos Perdón, comunicamos por grupo de WhatsApp, les mando todo y en este momento les voy a mandar los sufijos, ¿ya? Para que puedan completar, hacer sus ejemplos, todo eso, ¿ya? una ¿Hanan? consulta más, por favor. Sí. La poesía puede ser de una estrofa, 2 estrofas, no es problema, ¿verdad? No, en lo posible 2, 3 estrofitas, ¿no ven? Ya, ya, vale, gracias. Walik, kumaj, hikisinkam taqini. Profe, después de Sí, esto viene otro curso, o sea, intermedio o avanzado, digamos. no, ahí termina, por ahora. Ya. No puede Podría haber- ser. El Todavía avanzado hay que no doblar. y Reforzamiento no va a haber, ya, Tichiri. podemos reforzar. Intermedio igual creo que no vamos a abrir porque en el otro curso han desertado más de la mitad. Eran, ¿cuántos inscritos? A ver, había como 500 inscritos, creo. Ahora son, creo, 28, 32 son. Oh, Es muy poquito. Entonces, si es que abrimos intermedio, va a ser con el que vamos a empezar la siguiente semana. ¿podemos ¿No? reforzar en eso, ya, Chiri? Claro, inscríbanse. Es Gracias, gratis. Chiri. Gracias. ¿En cuál? ¿En el Aymara básico? Gracias, ya, Tichiri. Sí, está empezando el siguiente lunes. ¿Ya? aún se Podemos volver puede atrás. inscribirse. Claro, se inscriben. Ya, Tichiri, una Eh, pregunta. Si Sí. hemos pasado clases en otra institución, el básico, Aymara básico, ¿se puede inscribir directamente a intermedio? Lo que dijo usted Sí, ahora. pero estoy Se- diciendo ahora va a haber posiblemente en agosto, en septiembre. pero ahora ya no se puede. No, pues Es no que hay, quiero No, estamos para mi no hay. hermana. terminando. No hay. Estamos Ya. terminando. Este es el intermedio. y el Ahora, nivel Va a avanzado empezar. está dando ahora ya. no vamos a Gracias. aperturar el intermedio porque el otro curso es muy poquito. Entonces, por ejemplo, si terminan los 32, se van a inscribir la mitad, o sea, 15. De esos 15 van a entrar a las clases 7. Entonces, no, pues no tiene impacto. Entonces, así no se puede. Ahí podríamos entrar nosotros, ¿no? Ahí podrían entrar, pero Sí. se van a Vamos a aburrir tal esperar. vez. ¿Sí? Entonces, septiembre, agosto o septiembre vamos a iniciar intermedio de nuevo, esto que hemos terminado ahora. ¿Ya? Está bien, ya, Tichiri. Chiri.
Bien, creo que van a ser los últimos programas, creo que ya hemos abarcado, ya no hay los que quieren aprender. El Este- nivel avanzado no se está dando Yatichiri. No, no hemos dado ni uno. Ya. Es que no hay docentes, si es que hay, cobran muy caro, entonces. Por eso, eso es la razón. ¿Ya? Ya. Oh, qué pena. Sí. Muchas gracias, pero por su enseñanza, Yatichiri. Hemos Ricky. aprendido mucho. Sí, ha sido muy bueno. Son muy buenos sus cursos. Vale. Ya van a seguir practicando, están los videos y van a seguir de alguna forma promoviendo la cultura, el idioma aymara, ¿ya? Es muy importante. Entonces tienen las grabaciones, ¿no? Y hay otros videos en la plataforma, en YouTube, ¿no? Que lo hemos hecho. También está en el Aymara 1, ¿no ven? Entonces promuevan, traten de fomentar el aprendizaje del idioma aymara, ¿ya? Walid, Tiene una consulta. sí, Dice usted que hoy día termina la clase, el curso. sí, Ay. Disculpe que no estaba tan atento, estoy haciendo mis quehaceres y ya. bueno, casi los sábados no asisto mucho. Entonces, por eso que le estaba consultando. Entonces, hay Ya. trabajos que presentar y ahí termina. Exactamente. Entonces, en sí estaríamos procesando el programa el siguiente domingo a medianoche, ¿ya? Ya. Pero obviamente tenemos el grupo de WhatsApp, preguntan, mandan algunas cosas, pero no de política, de aprendizaje, Claro. de cultura como tal, ¿ya? Ya. Gracias, Yatichiri. Walik, kisin kam takin, walik para pat, aski saman urukipan takinitaki. Amaros Santa cámara. María. Cámara.